noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Mi nombre es Mabel Corrales. Vamos a tener una jornada donde vamos a estar analizando muchos datos y donde queremos tener también voces diversas en torno a lo que está pasando en nuestra economía, en nuestro país, a la posición que han adoptado también aquellos que deberían encarnar, ¿no?, una lucha en torno a la representación de los trabajadores y trabajadoras, y por eso nuestra primera invitada es Violeta Gil. Desde Política Obrera la semana pasada se estuvieron realizando distintas actividades, entre ellas una charla muy importante donde se llama al gobierno y se expresa que hay un agotamiento de un gobierno liberticida, así lo han denominado ellos. Queremos conocer, ¿no?, los puntos que hacen justamente esta definición. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? Mabel? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, comentame cómo vivís estas jornadas. Recién fuera de aire comentábamos un poquito que va a haber otra jornada de lucha también muy importante seguramente, que está representada además y cruzada por la fe católica. Estamos hablando del Día de San Cayetano, ¿no?, patrono de los trabajadores, donde evidentemente hay mucha gente que se acerca año a año a pedir, agradecer por conservar su trabajo. Este año el escenario es muy complejo, sabemos que hay muchas pérdidas de puestos laborales y además de todo esto vemos una situación que va desgastando, ¿no?, a trabajadores y trabajadoras, y también vemos esta ausencia por ahí de una centralidad al momento de salir a defenderlos en medio de este contexto. Bueno, mira, Mabel, haces referencia a una jornada que indudablemente en la historia incluso de nuestro país, el 7 de agosto, las jornadas de San Cayetano han significado un punto de apoyo de un proceso de rebelión popular, incluso allá a principios de los 80, fue justamente un 7 de agosto, una jornada de movilización que después termina alimentando y contribuyendo al desarrollo de una tendencia popular que termina volteando la dictadura en la Argentina. Sin embargo, hay una particularidad y es el contexto en el que se desarrolla. Vos bien lo señalabas. Quienes hoy en día están convocando a una movilización el 7 de agosto próximo, la CGT, las organizaciones denominadas de la economía popular, hoy en día están quebrando cualquier posibilidad de que esa sea verdaderamente una jornada de rebelión contra un gobierno que se expresa en su orientación económica en un cuadro de impas brutal y de agotamiento, y fundamentalmente en choques sistemáticos y cada vez más violentos contra los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el gobierno de Javier Milei y de Luis Caputo tienen como política, en primer lugar, destruir el valor de los salarios, de las jubilaciones, es decir, quebrar los ingresos obreros en la Argentina. Lo han hecho sobre la base de una devaluación a finales del mes de diciembre. Y con la liberación de absolutamente todo, ni hablar de lo que son los servicios. Exactamente, hoy en día, la ¿no? liberación de los precios. 1000% estamos pagando. Exactamente, en relación a lo que pagamos lo cual antes. Para el gobierno significa o ha traído como consecuencia una recesión brutal del proceso económico, que no es otra cosa que la orientación de la cual el gobierno habla tanto, la deflación. Ahora, ¿qué significa la deflación? ¿Que bajan los precios en los supermercados? No. Lo primero que baja es justamente el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, se quiebra lo que los trabajadores entendemos como la devolución, el reintegro de nuestro trabajo, el salario, nuestros ingresos. Y con este mecanismo y esta política del gobierno lo que pretende es quebrar el desarrollo del PBI en la Argentina, es decir, empobrecer a la Argentina no solo ya en los ingresos de las masas de los trabajadores, sino también en la capacidad productiva de la Argentina, a ser un país barato y que en función de esto lleguen inversiones del extranjero. Ahora, fíjate vos que vamos 8 meses de gobierno y no han llegado inversiones. Nunca no van a llegar. Nunca ha pasado eso. Y no van a llegar porque el inmenso ajuste que ya ha aplicado el gobierno contra la clase obrera y contra los jubilados y los trabajadores no ha sido más que la capacidad de reunir reservas en el Banco Central que en el lapso del último mes y medio se han verdaderamente liquidado. El gobierno está liquidando las reservas del Banco Central para tratar de sostener su esquema económico que está en un brutal impas. Hay otros sectores dentro de la burguesía y del gran capital, el Fondo Monetario Internacional en primer lugar, que le reclaman al gobierno rápidamente virar de esta posición, cambiar de orientación económica. Y le reclaman el viejo esquema, el tradicional de una devaluación, que hoy en día corrija la diferencia entre el valor del dólar oficial y el dólar paralelo. Por lo menos un 40% de devaluación. Imagínate vos, Mabel,
¿qué va a significar para los trabajadores completamente empobrecidos hoy en la Argentina una nueva devaluación? Ahora, esta situación es tan precaria que tanto una salida, la deflación, que es la que plantea Milei, quebrar la capacidad económica de la Argentina y su desarrollo productivo, y la devaluación, que es lo que proponen, por ejemplo, los SAENS, que son representantes de los intereses mineros, agroexportadores, para los trabajadores significa en cualquier caso una situación de tragedia. Entonces, esto es lo que no advierte la CGT, que convoca el 7 de agosto, y no lo podría advertir, Mabel, porque hoy la CGT es la representante de la Secretaría de Estado norteamericano en la Argentina, que le reclama y le exige gobernabilidad, sostener al gobierno de Javier Milei. Los trabajadores que tomamos nota de que las centrales obreras, los sindicatos no están defendiendo los salarios, los puestos de trabajo en un escenario en donde se están tratando de imponer despidos en masa, el problema es que tenemos que discutir fundamentalmente y echar a andar las acciones de lucha, escenarios de confrontación con el gobierno que superen todos los viejos mecanismos que en el pasado se han llevado adelante que no funcionaron. Ahora, Violeta, ¿cómo el se hace 7 de esto? agosto tiene que ser una movilización que en primer lugar confronte con el protocolo de Patricia Bullrich. Mientras la CGT dice no queremos confrontar con el protocolo de Bullrich, los compañeros de política obrera estamos llamando a los trabajadores a discutir los mecanismos para chocar con el protocolo de Patricia Bullrich y derrotarlo, como fue la movilización de las universidades el 23 de abril pasado. Claro, que fue absolutamente multitudinaria, masiva, y que todos pensamos, aquellos que apoyamos la educación pública, que cómo no se replicaba con otros sectores, cómo no se replica cada vez que se avanza contra jubilados y jubiladas, cómo no se replica cada vez que hay trabajadores que la están pasando mal, cuando se recortan la salud pública, cuando no llegan los medicamentos a quienes tienen tratamientos muy difíciles de llevar, como pueden ser los tratamientos oncológicos y demás, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha hecho el gobierno y cuán efectivo ha sido también en amedrentar a la sociedad, ¿no? Digo, con estas detenciones que hemos vivido en los últimos meses, con estas persecuciones, simplemente aquellas personas que a veces transitaban por donde existía una expresión en contra de la denominada ley Bases, o bien por generar algún disturbio o algún daño material que en otras oportunidades quizás te hubiese demorado seguramente la policía, pero acá con total hermetismo, con una situación de persecución extrema, que obviamente me imagino que también genera mucho temor, ¿no? Bueno, mira, creo que das en el clavo, Mabel, porque el gobierno hoy en día es consciente que si no avanza en una acción de tipo represiva y de quiebra definitiva de las libertades democráticas que hemos conquistado los trabajadores en la Argentina, pues entonces es llevado por delante por los trabajadores, es decir, es superado por los trabajadores. Ahora es interesante, por eso nosotros señalamos que el gobierno de Javier Milei, que se embandera en nombre de la libertad, en realidad es un gobierno liberticida. Es decir, es un gobierno que destruye, quiebra y digamos, descompone las libertades democráticas reales. Y se está valiendo, con el apoyo de los legisladores en el Congreso, pero de los gobernadores fundamentalmente, insisto, como es el caso de Gustavo Sáenz, para estructurar y hacerse de una legislación, es decir, de leyes, que le permitan avanzar en términos antiobreros con los trabajadores, es decir, quebrar la capacidad de acción y de lucha de los trabajadores. Un gobierno que se vale de las instituciones, llamémosle democráticas, porque está claro que en términos democráticos no representan el interés de la masa de la población, de los trabajadores, un gobierno que se vale de esas instituciones, que arma leyes y que lleva adelante leyes para quebrar la capacidad de lucha y de rebelión de los trabajadores, es un gobierno que tiene que ser enfrentado violentamente por la clase obrera, porque esas leyes no nos sirven a los trabajadores. No solo no nos sirven, sino que nos destruyen las condiciones de vida. Quiebra nuestra capacidad de acción. Se agotó este tiempo, digamos, no quiero llamarlo de pasividad, porque desde que Javier Milei asumió, creo que nunca he visto, por lo menos en mi carrera periodística y en la memoria que tengo de los últimos años, tanta movilización social, ¿no? Esta espontaneidad, los cacerolazos, los primeros días, las primeras manifestaciones en el mes de enero, bueno, ahí con una CGT que parecía que iba a encarnar otro rol
que después se termina disolviendo, ni hablar esto que vos mencionás, la marcha masiva de las universidades. ¿Ese tiempo ya está agotado? Mira, las universidades están discutiendo de nuevo reconstruir y masificar, es decir, llevar todavía más a fondo la movilización del 23 de abril pasado. En primer lugar, porque los recursos que se prometieron para las universidades no llegaron. Y sobre todo, porque el gobierno ha quebrado los convenios colectivos de trabajo para los docentes universitarios en la medida que les ha dado un aumento por decreto del 4%. Hoy un docente universitario en la Argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, no solo se le ha agotado el tiempo al gobierno, sino que fundamentalmente el gobierno esto lo sabe la embajada norteamericana, lo saben los sectores del imperialismo que tienen intereses colocados en la Argentina, lo saben los gobernadores y es por eso que lo rodean para sostener un gobierno que por sí mismo no podría gobernar. Milei no reúne condiciones políticas para gobernar. No tenía, sí, los enfrentamientos en el exterior. Indudablemente. Y te digo más, la poca Mabel, capacidad legislativa. Los trabajadores hoy en día estamos ante un desafío que indudablemente tiene características históricas porque significa llevarnos puestos, es decir, chocar, superar a las direcciones que actualmente quieren seguir depositando expectativas e ilusiones en que esto depende de que actúe la CGT, de que la CGT convoque un paro, que convoque un plan de lucha. Te lo digo así, inclusive la izquierda. El Frente de Izquierda y Trabajadores Unidos hoy en día sigue tratando de generar expectativas en que la lucha se debe de desarrollar por los canales de la burocracia de la CGT, que ya hemos demostrado y los trabajadores mismos advierten que son aquellos que le dicen a los trabajadores que no se puede hacer un piquete. Entonces, mira, los trabajadores y las universidades lo van a dejar así planteado, los trabajadores de las empresas metalúrgicas, de las empresas siderúrgicas, de las empresas del neumático, en donde se están despidiendo un montón de trabajadores. Aquí mismo en Salta, los trabajadores ceramistas se están peleando por su salario. Tenemos que entender que acá el problema pasa entonces por cómo vamos vinculando los reclamos que hoy en día tenemos, no solamente por quebrar una paritaria o los intentos del gobierno de quebrar los convenios colectivos, es decir, de pulverizar los salarios. Por otro lado, de imponer una confiscación mayor contra aquellos trabajadores que han logrado conseguir un aumento salarial en el último periodo y ahora les van a aplicar el impuesto al salario. Los tabacaleros, los trabajadores del azúcar en la provincia de Salta, los trabajadores mineros, tenemos reclamos en común. Lo que tenemos que discutir entre los trabajadores es cómo llevamos adelante acciones de lucha, defendemos todos los puestos de trabajo y aquel empresa o fábrica que quiera despedir debe ser ocupada por los trabajadores. Y no solo debe ser ocupada por los trabajadores, sino que hay que ganar una solidaridad al pueblo de Salta a defender un interés de los trabajadores. Los salarios, las jubilaciones, los puestos de trabajo contra un gobierno y sus instituciones que claramente están defendiendo otros intereses, hostiles a los intereses de los trabajadores. ¿Hasta dónde la gente ha comprado este discurso de que no hay plata? Porque en realidad no hay plata para determinadas cosas, para otras el gobierno nacional las tiene y las maneja como quiere, ¿no? Esto también hay que decirlo. De hecho, hay muchas características de gobiernos autoritarios que se están viviendo con este sesgo de la libertad avanza y obviamente existe también mucho temor en torno a esto. ¿Hasta cuánto la gente ha comprado todo esto de decir, bueno, me sacrifico hoy para vivir mejor en un mañana cercano, en los próximos meses, ¿no? Mira, te puedo asegurar que en el último periodo la tiranía de la realidad pone de manifiesto que el problema del no hay plata efectivamente le afecta solamente a los trabajadores. Sin ir más lejos, la provincia de Salta ha hecho un uso absolutamente discrecional de los recursos para seguir beneficiando en el desarrollo de la infraestructura y de la obra pública solo a aquellos sectores del gran capital, como las empresas mineras, los sectores agroexportadores que le reclaman al gobierno obras, rutas, agua, infraestructura como gasoductos y más, pero los barrios siguen sin urbanización. Viva Yur, el ministro de Economía, acaba de anunciar que la provincia de Salta va a establecer un nuevo endeudamiento, que Nación va a ser de alguna manera el soporte y garantía para desarrollar un polo tecnológico para el desarrollo del conocimiento y la economía del conocimiento, como le denominan ellos cuando tenemos una provincia con la masa de su docencia empobrecida. Porque en el último periodo,
si ha hecho algo el gobierno de Sáenz, ha sido confiscar el salario, el valor del salario de los trabajadores estatales y generar un ahorro y con eso, lógicamente, seguir beneficiando los intereses como el pago de una deuda que no le ha significado ningún beneficio para los trabajadores. Entonces, como vos señalás, el no hay plata siempre vale para los trabajadores y nunca vale para los sectores del gran capital, que además le exigen, le demandan al gobierno que meta a fondo una nueva devaluación y que sobre la base de eso se quiebre la capacidad de, digamos, vida misma de los trabajadores. Hoy en día un laburante está discutiendo si paga la luz o si come. Sí, por supuesto. Entonces, como esta situación es insostenible para los trabajadores, Mabel, el problema es que las tendencias de desarrollo de las luchas se van a desarrollar más temprano que tarde. Inclusive aquellos trabajadores que todavía lo veían con resquemor y decían, no, yo no lucho, yo me voy acomodando, hoy en día está puesto ante la espada y la pared. Ante esa situación, que es de características inminentes, el problema es que tenemos que discutir con qué enfoque y cómo enfrentamos a los que verdaderamente son responsables del quiebre, de la destrucción de las condiciones de vida de las masas, que tienen nombre y apellido. Son Javier Milei, son Luis Caputo y en Salta es Gustavo Sáenz. Son los responsables ellos del quiebre y del desequilibrio económico. Jamás los trabajadores que luchamos por un aumento de salario, jamás. Bueno, queda clarísimo la posición que tienen desde Política Obrera, ¿no? ¿Qué pasa con esta falta de representatividad? Vos mencionabas el caso de los sindicatos, pero también pasa dentro de la política, ¿no? Esto de que no emergen figuras que a la gente le generen confianza y efectivamente por eso una persona que estaba por fuera quizás de la política tradicional o por lo menos como se lo avisoraba, llega a ocupar un espacio tan importante sin ninguna experiencia y vendiendo un discurso que en algunos puntos para algunos resultaba atractivo, pero que en la práctica hasta ahora no se va concretando. El intento de dolarización a 300 y pico de pesos Imposible. Nunca pasó, Exacto. La baja de impuestos nunca pasó, al contrario, digamos, todas estas condiciones se fueron agravando incluso más, ¿no? Y un Estado eficiente tampoco aparece, porque creo que en el trasfondo de esta discusión también había muchísima decepción de aquellos sectores que pretenden vivir mejor, que pretenden un acompañamiento del Estado, pero un acompañamiento con una buena administración. Bueno, estás tocando otro tema que es clave, que se impone ahora en el debate, que es cómo se va a llevar adelante el proceso electoral y cómo los procesos electorales en Salta y a nivel nacional han tenido un carácter puramente reaccionario. ¿Qué quiere decir? Tratar de llevar a los trabajadores a que resolvamos o dirimamos los problemas de fondo que tiene la Argentina y la provincia de Salta a través de un proceso electoral, cuando en última instancia quienes hoy en día gobiernan y disputaban la continuidad del gobierno o el llamado cambio, en realidad venían a imponer un golpe de Estado económico contra los trabajadores, estrechar el debate entre los trabajadores a que solamente se puede discutir en términos electorales y hay que votar a un representante y demás, es lo que ha quebrado la capacidad de acción directa de los trabajadores. Mira, nosotros consideramos que independientemente del proceso electoral, que se deberá discutir, y nosotros lo discutiremos indudablemente, todo el problema pasa por cómo los trabajadores actuamos en lo inmediato, porque los despidos se están aplicando ahora, porque la destrucción del valor del salario se está aplicando ahora, porque el quiebre de nuestras condiciones de vida es ahora, y de estas luchas que van a desarrollarse en gran medida en el próximo periodo, van a emerger indudablemente las nuevas direcciones que la clase obrera necesita en nuestro país. Bueno, ahí está el análisis entonces de Política Obrera en torno a esto. En una oración, Violeta, ¿para qué llega Javier Milei al poder? Para defender los intereses del gran capital, indudablemente, y para reestructurar la Argentina sobre la base de quebrar, pulverizar derechos laborales que hemos conquistado los trabajadores durante décadas en la Argentina. Tremendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gracias Mabel. por compartir esta noche con nosotros.